Escuchado que nos dicen que la iglesia de Cristo ya no hay, o que la iglesia de Cristo es la que fundó, ya sean los testigos de Jehová o diferentes iglesias, ¿verdad? Pero la que menos dicen que es la iglesia de Cristo es la iglesia católica. No sé si ustedes ya han escuchado o tienen en casa, tenemos alguna familia, algún amigo que dice que la iglesia de Cristo pues ya fue destruida, ¿verdad? Y pues aquí nos explica el manual que tenemos, como las respuestas están en las escrituras. El padre Fabiano Matuli nos explica la problemática que tenemos hoy en día y nos hace una pregunta que dice: ¿por qué no te pasas con nosotros? Se oye decir: nosotros no tomamos ni fumamos. En nuestro templo hay visiones y revelaciones, se cura, se habla en lenguas, se siente muy bonito. Algunos llegan hasta desmayarse. Nuestro pastor seguido ve a Jesús y habla con él personalmente. De esta manera muchos tratan de perturbar la fe de la gente sencilla para llevársela a los grupos. Pero aquí el problema es otro. Jesús, ¿cuántas iglesias fundó? Una. Según la Biblia, Jesús nos dice en qué parte. ¿Hay alguna parte donde Jesús nos diga que se fundó una sola iglesia? ¿O es porque algún papa, algún sacerdote se le imaginó y resulta que ya hay una sola iglesia? Está escrito, exactamente, está escrito en alguna placa. Entonces, la pregunta sería aquí, entonces, ¿por qué tantas iglesias, verdad? Si nomás la que fundó Jesús es una, ¿por qué hay tantas? ¿Alguien que me quiera contestar esa? Porque protestan de muchas cosas, hay cosas que no les parecen o reglas de la iglesia y no les gustan, entonces protestan porque, por ejemplo, vamos a hablar del bautismo. Dicen que Jesús se bautiza a los 30 años y nosotros bautizamos a los bebés católicos, tienen que ser chiquitos. Entonces ellos protestan, dicen: protesto, eso no quiero, eso no es así. Y se van en contra de la tradición y de las reglas que tiene la católica, y por eso salen muchas, porque protestan de diferentes cosas, no les agradan y hacen sus sectas, que en estas sectas se bautizan grandes, de 30, que ya decidan, o muchas cosas que no les parecen. Ok, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Pues protestan de ahora sí que de todo. Sí, son protestantes. Entonces, ahorita vamos a descubrir en qué parte de la Biblia está especificado donde Jesús por primera vez funda su iglesia. ¿Alguien trae Biblia? Vamos a usarla. Vamos a buscar Mateo 16. Mateo 10, capítulo 16, y nos vamos a ir al versículo 18. Hoy vamos a trabajar con Mateo 16, 18, pero nos vamos a ir un poquito antes para saber en qué. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos diciendo: eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que Jeremías, o alguno de los profetas. Y si se dan cuenta, todavía tenemos este problema ahorita. No nomás era en el tiempo de Cristo, sino ahorita también en nuestro tiempo, que muchos dicen que los evangélicos son los de Cristo, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que son de Cristo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que también en ese entonces ya estaban estos problemas. Pero ¿qué nos dice exactamente Cristo? Hermano, ¿nos ayuda? Mateo 16, 18. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías.
el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces aquí ya Cristo nos dice, ¿verdad? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Entonces la iglesia, la característica que tiene que tener la iglesia que es de Cristo es donde está ¿quién? Pedro. Porque a Pedro le entregó las llaves, le entregó el poder, le entregó, pues prácticamente le entregó la iglesia para que él fuera el representante. Porque ya se estaba acercando el momento de que Cristo iba a venir a padecer, lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Lo que está en la cruz. Entonces, el por qué entonces hay muchas iglesias o muchas sectas o muchas congregaciones es precisamente con lo que decía la señora, porque protestan de todo. Entonces, el detalle es que nosotros como cristianos católicos, acuérdense, nuestro nombre es cristiano y nuestro apellido es católico. ¿Católico por qué? Porque somos universales. Gracias. ¿Qué significa? Que lo que se lee hoy aquí en misa, se lee en España, se lee en Argentina, se lee en México, se lee en todo el mundo. No es como las sectas que cada pastor lee lo que le da o lee lo que quiere. Nosotros sí tenemos una guía que es Pedro. Así que Jesús ya fundó su iglesia hace casi 2000 años. Esto no quiere decir que a otro algún día no se le pueda ocurrir la idea de fundar otra iglesia. Este será su problema. Para mí lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su iglesia y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta la muerte. Lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana. La iglesia que Cristo fundó llegará hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros que llegan los hermanos separados y dicen que la iglesia ya se acabó? Que la acabó los romanos, que la acabó, dicen un montón de nombres, que ya la iglesia ya la tuvieron que fundar ellos porque ya Cristo se les reveló y Cristo les dijo que la iglesia católica ya no funcionó, se perdió porque Constantino la acabó. No sé si han escuchado ustedes. Entonces, ¿pero qué nos dice la palabra de Dios? Ahora nos vamos a ir a Mateo 16, 18b, que es que partimos esta cita bíblica en A y B. ¿Y qué nos dice? ¿Los poderes, hermano? ¿Lo tienes ahí? Sí. Los poderes del infierno. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, habrá problemas, dificultades. Ok, entonces aquí nos dice Cristo que los poderes, entonces va a estar el chanclas, yo le digo a Satanás el chanclas, ¿verdad? Va a estar el chanclas queriendo acabar la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Cristo nos está advirtiendo esto? Sí, ¿verdad? A pesar de que haya problemas, a pesar de que haya herejías, a pesar de que haya lo que haya, jamás la van a poder destruir. Porque Cristo siempre va a estar en su iglesia, llevándola de la mano. Nunca va a ser de que ya se portó mal el Papa, quiere decir que se terminó. Ojo, no significa que los sacerdotes no se equivoquen o que no hagan cosas en contra de la iglesia. También esto no significa que por eso ya se acaba la iglesia. La iglesia la instituyó Jesús y esa no se va a acabar hasta el fin de los tiempos. Si el Papa X se equivocó y hizo cosas que no
no significa que por culpa de él la iglesia se acabó. Miren, de hecho, hay sacerdotes que han querido por dentro de la iglesia terminar la iglesia y no la han podido acabar. Porque la promesa de Cristo se cumple todos los días. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 28:20. ¿Me ayudas, hermana, por favor? Entonces aquí cuando venga algún hermano separado y nos diga, esa iglesia ya se acabó, nosotros con Mateo 28:20 podemos decirle, no, espérate, se acabó porque tú lo dices, pero vamos a ver qué es lo que dice Cristo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Sí, aquí es una promesa que Cristo nos hace. Aquí no viene de que si viene un sacerdote y se porta mal, ya, se acabó. Aún así Cristo siempre va a estar en su iglesia. Y esto tampoco no vayan a pensar que nosotros como católicos tenemos que aplaudir lo mal que se hace en la iglesia o lo mal que los sacerdotes de repente se puedan comportar. Acuérdense que también somos humanos y los humanos nos equivocamos, ¿qué? Todos los días, ¿verdad? Entonces, el sacerdote también es lo mismo, también él se puede equivocar, también a él lo tienta Satanás, como a ti y a mí. Solo que a él lo tienta un poquito más fuerte que a ti y a mí, porque él está con las cosas de Dios. Él está para la salvación de nosotros, para llevarnos al buen camino. Entonces, y todas las personas que se acercan a eso de ir en el camino con Cristo, también lo tientan bien bonito. Entonces, cuando ustedes se acerquen más, como ahorita que ustedes ya se están acercando, aunque usted no se dé cuenta, usted ya se está acercando a Dios. Ya está empezando a escuchar ese llamado que Dios te hizo a ti y me hizo a mí. El simple hecho de traer a nuestros hijos a que estén tomando una enseñanza, eso es que ya le estás escuchando el llamado de Cristo. Solamente que hay un paso más. Que no se quede nada más que terminó el niño o la niña, que terminaron su crecimiento. Y como dice el nombre, ¿verdad? La primera comunión. Y hasta ahí se acabó. Que sea esto, que sea un despertar para cada uno de nosotros. De empezar esto y escuchar realmente este llamado que Dios ya te está haciendo. Sinceramente nosotros nos podemos enfocar en el Santísimo. Hoy domingo que vamos a ir. Y realmente decirle a Cristo, ¿qué es lo que quieres que haga yo por ti? Háganle esa pregunta. Y van a ver que les va a contestar. Pero no se la hagan con la pregunta pensando aquí. Hágansela con el corazón. ¿Qué es lo que tú realmente quieres de mí? Y van a ver que Cristo les va a decir exactamente lo que Él espera y busca de ti. Seguimos entonces. Si otro quiere fundar otra iglesia, que lo haga, pero no vaya diciendo que es la iglesia de Cristo. Tenga el valor para decir, esta iglesia es mía. La iglesia católica es la única iglesia que fundó Jesús y llegará hasta el fin del mundo. En el momento actual, frente a una gran cantidad de grupos que consideran iglesia de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Es decir, la que fundó Jesús personalmente cuando vivió en este mundo y que cuenta con todos los poderes de Cristo que le entregó a Pedro y a los apóstoles como pastores de su iglesia. Sin duda, tiene que tratarse de una sola iglesia y no de muchas, como hay actualmente entre todos los grupos que se consideran cristianos. Solamente una podrá decir, yo soy la verdadera iglesia que fundó Cristo, personalmente, y llegará hasta el fin del mundo. Solamente en mí se encuentran todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solamente mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solamente yo tengo la garantía de llevar intacto y sin errores el evangelio de Cristo hasta los últimos fines de la tierra. Y no nada más nos damos cuenta en la palabra de Dios. Nosotros como católicos cristianos tenemos 3 cosas que nos avalan que somos de Cristo desde hace 2000 años, que Él la fundó cuando Él estuvo aquí. Uno es la tradición, porque antes no había Biblia.
cuando él estuvo aquí nada más se usaba el Cano de Alejandría, que eran los 46 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, pero no había todavía el Nuevo Testamento. Entonces, todos los cristianos que venían después de Cristo se basaban por la tradición, lo que otro compañero, otro hermano les contaba. Se basaban en la historia. Y ahora nosotros tenemos tres: tradición, historia y la palabra de Dios, que nos avalan que nosotros venimos desde Cristo. Hay iglesias que tienen desde hace 1000 años, 1500 años. Ahora, una pregunta: si las iglesias que están formándose ahora acá nuevas fueran de Cristo, pues ¿no creen que deberían de tener también una historia? O mínimo tener los restos de alguno de los discípulos de Cristo. ¿Y cuál de esas iglesias, de todas las dominaciones que hay y todas las iglesias, cuál es la única iglesia que tiene los restos de todos los apóstoles y mártires y santos que tiene la iglesia? La iglesia católica, ¿verdad? Entonces, si todavía eso no nos da a ver de que realmente estamos en la iglesia que Cristo fundó, pues nos vamos a la historia. ¿Hace cuándo Cristo estuvo en la tierra? Más de 2000 años, ¿verdad? Y está documentado. ¿Y cuál es la iglesia que tiene todos esos documentos? La iglesia católica. Entonces, eso nos da a saber de que realmente estamos 100% seguros de que la iglesia que Cristo fundó es en la que tú y yo estamos. Y eso nos debería hacernos sentir sumamente orgullosos, porque estamos en la iglesia verdadera. Pero también tenemos una grande responsabilidad. No nada más es decir, estoy en esta congregación y soy católico y ya con eso tengo. Tenemos que nosotros llevar el evangelio. ¿Cuántos de aquí son bautizados? Todos, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan lo que el sacerdote les dijo en su bautizo? ¿No? Pero ¿cuántos de aquí, de todos nosotros, hemos bautizado alguna vez o hemos sido padrinos? Todos, ¿verdad? Entonces ahora sí nos podemos recordar lo que el sacerdote nos dijo ese día que bautizamos a nuestro niño, nuestro ahijado, ¿verdad? ¿Qué dijo? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. ¿Qué más? Les preguntó a la congregación, ¿verdad? Que si aceptábamos a esa criatura, ¿verdad? O igual, ya estamos casi a nada de hacer ese rito de bautismo que ahora con la cuaresma, cuando entran los catecúmenos, y ahí les pregunta el sacerdote a toda la congregación que si estamos de acuerdo en que estén nuevos miembros. ¿Y todos qué decimos? Sí. Pero el Padre, ¿qué nos dice? Se comprometen, fíjense, ¿eh? Se comprometen a ayudarlos en el crecimiento de la fe. ¿Qué decimos? Sí. ¿Y qué hacemos? Ok. Igual cuando nosotros vamos a las pláticas de bautizo, nada más queremos ir para sacar ese compromiso, ¿verdad? Pero ¿qué nos dicen esas pláticas? Se comprometen ustedes como padres. ¿A qué? A guiar y a llevar a su niño en el camino de Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros somos bautizados, ¿qué es los 3 regalos que recibimos nosotros del bautizo? Profeta, sacerdote y rey. ¿Y qué significa profeta? Que tienen que andar. ¿Y cuántos de aquí que ya son bautizados andan haciendo eso? ¿Y qué pasó? Sí. ¿Ya? Invitamos, platicamos. Si no nos sale de ir en puerta, que ese es el mandamiento que tenemos, mínimo hablarle a mi hermano que voy a misa y que lo que recibo en misa es palabra de Dios, es el cuerpo y la sangre de Cristo y que también lo están esperando a Él. Pero si vamos a misa y podemos comulgar y no comulgamos, ¿ustedes creen que estamos dando un buen testimonio? O si vamos a misa y comulgamos y al final en la calle nos comportamos de una manera que no es adecuada, ¿estamos dando un buen testimonio? Entonces nosotros, por eso les decía ahorita, por eso abrí este paréntesis.
Por ser miembros católicos, cristianos, tenemos una responsabilidad muy grande nosotros, tú y yo. Y qué bueno que ustedes están trayendo a sus muchachos aquí a la preparación, pero acuérdense que también es trabajo de nosotros como padres. No le dejemos todo a los catequistas. Los catequistas nada más vienen a confirmar y reafirmar lo que tú y yo les enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos. Y si nosotros empezamos desde hoy, nunca es tarde. Cristo por eso está en la cruz con los brazos abiertos. Te está esperando a ti y me está esperando a mí. Entonces, si hoy, fíjense en lo que Cristo nos dice en un pasaje bíblico. Si hoy toco la puerta y me abres, hoy me quedo a cenar en tu casa. Y todos nos imaginamos que en ese pasaje la casa es como la casa donde vivimos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Cuando Cristo nos está diciendo, si hoy me abres la puerta, yo me quedo a cenar contigo en tu casa, es aquí, en nuestro corazón. Cuando viene un invitado a la casa, ¿qué hacemos? Se pone uno a limpiar la casa, ¿verdad? Se pone uno a preparar la comida y se pone uno a preparar un montón de cosas, ¿verdad? Para que el invitado se lleve una buena impresión, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, pues totalmente casi todos por inercia hacemos de que nos ponemos y presentamos una casa limpia, una casa bonita y algo que ofrecerle, ¿verdad? A los invitados. ¿Y a Cristo qué le ofrecemos? También limpiamos nuestra casa, la ponemos bonita, le ofrecemos algo que comer. Acuérdense, cuando viene un invitado, ofrecemos algo un banquete muy bueno. Y a Cristo, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, que es la casa de Él, también le presentamos algo bien bonito, limpio, y le damos una buena comida. Fíjense, ¿y qué hacemos con las personas? Y con el que deberíamos de hacer esto, porque es al final de cuentas es donde vamos a llegar. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué casa le estamos mostrando? Ahora, ya todos aquí somos padres, ¿verdad? ¿Qué le estamos llevando a nuestros hijos para que también ellos puedan limpiar su casa de Cristo? Y la pueda tener para cuando Él toque la puerta y nosotros en algún momento le abramos, ¿qué va a recibir? ¿Una casa limpia? Entonces, lo más importante es nosotros saber primeramente quién fundó la iglesia y en qué iglesia estoy yo. Ya de allí se empieza un caminar, como lo que están haciendo sus niños, es un caminar que van empezando ahorita. Ojalá y Dios quiera que nada más se quede aquí, en estos salones, sino que siga. No sé si vieron ustedes hace dos domingos, el padre estaba comentando lo nuevo que viene de la arquidiócesis. Es triste porque nosotros como padres, ¿cuántos de aquí les hemos hablado a nuestros hijos del sacerdocio? 1, 2, qué bueno. 3, 4. ¿Y los demás? 5. ¿Y los demás? Por eso ya no va a haber sacerdotes en un futuro. Porque nosotros como padres ya no estamos teniendo ese semillero de sacerdotes, de religiosas, religiosos. Entonces es un llamado grande que Cristo nos hace todos los días. Y no nada más hay que esperarnos a los sacerdotes. Nosotros como seres humanos cristianos también podemos hacer mucho. Podemos aprender la palabra de Dios y así como decía la señora, decirle al que está al lado. No, si ustedes no se animan a ir de casa en casa, no se preocupen. Hay misioneros que lo hacen, pero nosotros, aunque sea hacer algo. Decía un padre, pues si eres católico, que se te note que realmente estás viviendo en la palabra de Cristo y que esa palabra de Cristo te lleve. Ok, seguimos. Cristo quería una iglesia visible. Para la mayoría de los evangélicos, la iglesia, cuerpo místico de Cristo, no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesús. Para nosotros católicos, la iglesia que funda Jesús es precisamente la iglesia católica. En realidad,
Entre todas las iglesias que existen actualmente es la única que llega hasta Cristo. Las demás tuvieron otros fundadores. La iglesia es inseparable de Cristo, porque Él mismo la fundó sobre los 12 apóstoles, poniendo a Pedro como cabeza. No se puede aceptar a Cristo y rechazar a la iglesia, dijo Jesús. Vamos a irnos a Mateo 10, capítulo 10, y vamos a buscar el versículo 40. ¿Ya lo tienen? Mateo 10, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta es porque es profeta. Recibirá recompensa digna de un profeta. Palabra de Dios. Entonces sí se dan cuenta de los que les estaba platicando ahorita, de que nosotros tenemos que llevar el evangelio. Y es como si Cristo mismo estuviera llevando su palabra. Hay veces me ha tocado escuchar de personas católicas que dicen que ellos quisieran ver a Cristo, así como me están viendo a mí. ¿Y qué creen? ¿Será posible o no es posible? Humanamente ya no. Humanamente no, porque Cristo ya vino hace 2000 años, ya estuvo Él, ya vivió, ya comió, ya caminó, ya estuvo por el mundo. Espiritualmente sí, pero ahora lo hace por medio de ti y de mí. Nosotros somos el vehículo donde Cristo se monta, y nosotros, si le permitimos que se monte y le permitimos que Él hable por nosotros, las personas pueden llegar a ver a Cristo en la persona. Por eso Cristo lo dijo. El que recibe a ustedes, a mí me recibe. Entonces fíjense lo importante y la importancia que te da a ti ser miembro católico cristiano. No nada más es decir, yo soy católico y tengo mi botella aquí de tequila y yo soy católico. ¿Qué ejemplo estamos dando, verdad? Imagínense, ahí está Cristo. Él dice que es católico. Y literalmente sí puede ser católico porque ya está bautizado. Y ese es el único requisito para que nosotros como católicos seamos miembros católicos, es que tengamos el bautizo. Entonces sí, por eso ahí nosotros le damos de qué hablar a todos los hermanos separados, que dicen que andan borrachos, que son mujeriegos, y mujeriegas, ¿no? También, ¿verdad? O sea, no nada más los hombres. Decía el padre, pobrecitos hombres, ¿qué culpa tienen ellos, verdad? Pero también, aquí vemos de todo. Entonces nosotros mismos les damos de qué hablar. Y el problema que no le dicen, vi a Eddie que andaba así, es católico y todavía trabaja en la parroquia. Imagínense cuántas personas yo voy a hacer que ellos se retiren por el simple hecho de yo dar un mal testimonio. Si nosotros, pónganle que no estén trabajando en la iglesia, pero sí tenemos una iglesia que Cristo ya nos dio. ¿Cuál es la iglesia? La familia, ¿verdad? Imagínense que vean sus hijos un mal testimonio. ¿Ustedes creen que el día de mañana los van a tener predicando, leyendo la palabra? ¿O quizás de sacerdotes? Pues si mi mamá y mi papá no se preocuparon, ¿yo por qué? Entonces, no nada más el sacerdote o los laicos comprometidos que estamos trabajando, damos un mal testimonio. Nosotros, tú y yo como padres, tenemos esa responsabilidad de llevar a nuestros hijos y dar un buen testimonio. No significa que no podamos divertirnos, porque hasta Cristo también se divirtió y nos pide que nos divirtemos. ¿Qué dice? Que hay que ser unos cristianos alegres. No significa que no podamos estar en fiestas o no podamos. Lo que significa esto que tenemos que tener cuidado de qué hacemos. Alguien por ahí decía, es que entonces todo es pecado. Desafortunadamente o afortunadamente sí, todo es pecado.
Y ya Pablo nos decía, ¿verdad? Todo te está permitido, pero no todo te conviene. Aquí ya es la libertad que Dios te dio a ti y me dio a mí. Podemos escoger. Entonces, con esta palabra que dice Cristo, el que recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién envió a Cristo? Dios. Entonces, fíjense en el poder que ustedes y yo podemos tener. Somos enviados, embajadores de Dios, por medio de Cristo. No es cualquier cosa. Aquí en el mundo los que son embajadores, ¿cómo se la pasan? Casi ni sienten que el piso los merece, ¿verdad? Andan sintiéndose bien orgullosos del su puesto que tienen. Y nosotros que somos embajadores del Rey de Reyes, ¿se sienten orgullosos? Esto. Empiezan así firme, ¿verdad? Imagínense, se sienten orgullosos, pero imagínense si ya estuvieran trabajando para el reino de Él, para su iglesia. Pues mucho más orgullosos, ¿verdad? De que estamos sirviéndole al que nos va a dar la libertad, al que nos va a salvar. Al que el día de mañana, si nosotros trabajamos, podemos llegar con Él, posiblemente si Él nos lo permite en su gracia. Entonces, hermanos, esto es para que nosotros hagamos conciencia. Ya que estamos aquí, no perdamos el tiempo. No nomás vengamos y calentemos la banca donde estamos sentados, y el día que mi niño recibe su sacramento, hasta ahí ya cumplí. Porque ha pasado. Que sea el hoy el despertar de cada uno de nosotros de seguir el camino de Cristo. No es difícil, es paso a paso, poco a poquito. Lo primero que hay que hacer es de que si tenemos este libro, si lo tenemos en casa, que no esté nada más guardado o que esté nada más abierto ya con la página bien empolvada o descolorida porque la tenemos en la sala así nada más, pero así no tiene ningún efecto. El efecto es el que nos va a dar a nosotros. Que leamos todos los días un pedacito de la palabra de Dios, aunque sea un capítulo. Y ya si es mucho un capítulo, aunque sea un versículo, pero que todos los días lo estemos haciendo. Se van a fijar que en menos de unos 3, 4 meses ya van a estar ustedes bien interesados en terminar este libro. Cálenle, si no lo han hecho, cálenle. Y si no les pasa eso, el día que me ven en la calle me pueden decir lo que ustedes quieran. Les doy permiso. Y también vemos grupos que también estamos dando estas enseñanzas, por ejemplo, apóstoles de la palabra, ¿verdad? Y aquí me voy a colgar un poquito de la promoción. Nosotros también enseñamos la palabra de Dios, porque también nosotros estamos en cuidado de que no podemos agarrar la palabra de Dios y discernir a lo que a mí me diga, porque por eso pasa lo que está pasando con los hermanos separados, de que en la palabra leen algo que dicen y ellos ya los inspiró el Espíritu Santo y hacen su secta y fundan una iglesia. La palabra de Dios tenemos que aprenderla de un maestro. La Iglesia Católica dejó los maestros, tiene los maestros, que son los sacerdotes, y de allí empiezan los que vienen trabajando en la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, todo este material, muchos a lo mejor han escuchado de este sacerdote. Padre Flaviano Matuli Valente. Él falleció hace 3 años. Él es el que fundó a los apóstoles de la palabra. Y lo fundó porque él vio la necesidad que había. Y fíjense en que muchos nos critican que nosotros usamos la palabra de Dios para pelear, para estar en contra de toda la persona que no siga la religión cristiana católica. Pero su pensar de él cuando él hizo este grupo era para fortalecer la fe de los católicos. Nunca se imaginó él en su principio, su primer visión era de ir y traer a las ovejas perdidas, que son los hermanos separados. Él fundó este ministerio para fortalecer a los católicos. De allí que salió, que cuando se iban a las calles a evangelizar, era de que los hermanos separados pues le preguntaban o los confrontaban. Fue de ahí que salió este libro, Diálogo con los protestantes. Aquí están los nombres de los fundadores de todas las sectas
Y aquí también tenemos los nombres de todos los papas desde Pedro hasta el actual. Entonces, por eso les digo, tenemos historia. Si no nos convence la historia, tenemos la tradición. Y si la tradición todavía no nos convence, tenemos la palabra de Dios. Entonces tenemos muchas formas nosotros como cristianos católicos de poder enterarnos de lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Porque si somos cristianos católicos y no estamos haciendo nada para el reino, prácticamente Cristo perdió su batalla en la cruz. Porque un cristiano que se supone que tiene que defenderlo, no está haciendo nada por él. Y como les digo, no es que tengan que ir. Estaría bien, sí, que vayamos a las calles, qué bueno. Pero si no, solo con la iglesia que Cristo te dio, que es tu familia. Es la primera. Ya de allí cambiaremos el mundo. Ahorita hay muchos ataques para la familia. Si se dan cuenta, ahorita una de las cosas que más ataca a Satanás, el chanclas, es la familia. Vean ahorita cómo vamos con eso del género. ¿Cómo va hasta ahorita? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Cómo vamos con los homosexuales? ¿Cómo vamos con toda la libertad de géneros, de los géneros, el feminismo? Y todo esto se está suscitando porque nosotros como cristianos católicos estamos dormidos. ¿Ustedes creen que tiene más poder el gobierno que nosotros en casa de enseñar a nuestros hijos los valores cristianos? Entonces nosotros tenemos el cambio en nuestras manos. Desafortunadamente no lo estamos haciendo, no en la forma como deberíamos de hacerlo. Pero es un despertar el día de hoy, hermanos, de que en vez de que les demos, qué bueno que les demos el teléfono, pero si les ponemos cosas de producción para ellos, cosas cristianas, católicas, poco a poco se van a poder ellos ir llevando. Que de repente nosotros llegamos del trabajo, sí llegamos bien cansados, con ganas a veces que ni me hables, hazte para allá, pero que le demos unos 5 minutos a nuestros niños y le hablemos de Cristo, lo que Cristo para él quiere el día de ese día. Poco a poquito nosotros vamos a ir cambiando. Entonces cuando vengan a la escuela y les enseñen algo, van a decir, ay, permíteme, papá y mamá me dijeron esto. Entonces ya les vamos a dar la oportunidad de que ellos digan, a ver, espérate, no me está sonando esto congruente. Pero si no les decimos nada y en las escuelas vienen y les dicen que todo esto es normal, el día que nosotros queramos decirles a mi hijo, esto no está bien, va a decir, no, espérate, a mí me lo enseñaron en la escuela y para eso estoy yendo a estudiar. Y la escuela más importante es tu casa, la familia. Creo que ya. ¿Preguntas? Mire, como estamos hablando de las iglesias, el micrófono para que él escuche. Hable ahí, es un micrófono. Perdóneme, es un micrófono. Lo que pasa es que estamos grabando el tema, entonces para que las preguntas salgan también en el tema. Perdóneme. Es que está muy curiosito. Pues. Okay. Está muy interesante la plática. Me gusta todo el punto de vista del... ¿Está grabando? ¡Aleluya! El punto de vista de cómo platicar con los otras sectas de la iglesia. ¿Alguna vez no te has topado con platicar con alguien de otra religión? O sea, digo, a mí nunca me ha tocado que un musulmán me toque la puerta. Pues no sé si ellos tengan el mismo concepto, por ejemplo, como los testigos de Jehová que van así de puerta en puerta. Pero a mí nunca me ha tocado tener ese tipo de conversaciones, por ejemplo, entre las sectas, como nosotros las tenemos con las sectas cristianas, pero con otras religiones. ¿A ti te ha tocado? Sí me ha tocado. De hecho, me regalaban una casa para yo convertirme al musulmán. Sí, y fíjense que ellos no atacan tanto a la iglesia católica, ni tampoco atacan a la Virgen María. De hecho, ellos en el Torah que le llaman, en su prácticamente pergamino que ellos usan, ellos tienen a Jesús y a María presentes, los respetan, solo la única diferencia de que no creen que es Dios, sino que es un profeta mandado de Dios, pero no creen lo que nosotros sabemos. Por eso es la diferencia de los musulmanes, pero sí me ha tocado con judíos también, me ha tocado platicar con ellos. Y fíjense que todos ellos, lo que son los judíos, los musulmanes,
Y están otros, los budistas, ellos no atacan a la Virgen María, ni a Cristo, ni a su iglesia. Ellos respetan. No es como las sectas que llegan y atacan y nos quieren confundir, ¿verdad? Esa es la grande diferencia. No significa que nosotros, yo por ejemplo, en lo personal, contestando la pregunta del Señor, que los acepte y diga, pues entonces aquí yo me cambio. No. Lo único que sí resalto y me llamó la atención de las 3 veces que me ha tocado tener conversaciones con las diferentes denominaciones de ellos, es que no hablan mal de la Virgen María. De hecho me sorprendí porque yo me esperaba un ataque como los que tenemos y estamos acostumbrados, ¿verdad? De ellos no. Pero sí me ha tocado, hermano. Y sí hay muchos miembros aquí musulmanes. De hecho tengo unos vecinos que de repente él se pone ahí a platicar conmigo y me dice, si te quieres convertir para acá con nosotros, te regalo una casa. Wow. Entonces, Buena oferta. está llamativa la oferta, ¿eh? Me puse a pensar, dije, me regalo una casa, pero esa casa aquí se va a quedar. Y la que Cristo me ofrece, esa nunca se me va a acabar. Si es que en algún momento me la gano, ¿verdad? Solamente Él sabe. ¿Alguien más? No sé, hermano, si le contesté la pregunta. Ok. Preguntas. Permítame nada más que el hermano nos va a estar para que Allá, ¿o? salga aquí. Para que la pregunta salga en el video. La patita de Lo vamos a conejo. hacer trabajar, hermano César, hoy. La patita de conejo. Yo hace poco... No muerde, ¿eh? Hace poco estaba con un hermano de cristiano. Y le dije, estábamos trabajando y le dije, ay, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe y todo eso. Y le empecé a nombrar a la Virgen de Guadalupe. Y dice, ¿por qué te diriges a la Virgen de Guadalupe? Dice, ¿por qué te diriges a la Virgen María? Dice, no a la Virgen de Guadalupe, dice, la Virgen María. Le digo, porque ella es intercesora, dice, le digo, porque ella puede interceder por nosotros con su hijo. Y dice, ¿dónde dice eso? Le dije, pues, dije, en las bodas de Caná. Le dije, yo le dije, dice, no, dice, pero ¿sabías que ya Dios nos dio directamente la orden de que nos dirigíamos directamente con Él? Ya no intercediera con otros santos. Le dije, a ver, explícamelo. Y empezamos y pues ya no supe qué contestarle. Okay. Y ahí me quedé yo hasta ahí. Lo bueno que le dé una muy buena contestación es en sí, San Juan 2, las bodas de Caná. Porque pues ahí nosotros tenemos como una gran intercedora, ¿verdad? Hace días alguien me preguntaba que por qué le llamábamos Guadalupe si en la Biblia no está. Y efectivamente no está Guadalupe. ¿Pero qué creen? Sí está la doctrina de Guadalupe. En Apocalipsis 12, el capítulo 12, ahí nos habla de la Virgen de Guadalupe. Pero ya ahí es como meternos a otro tema, ¿verdad? De por qué hay tantas vírgenes, si solamente hay una. Entonces, pues ya a esa persona yo le expliqué el por qué hay muchas apariciones diferentes que son acreditadas a la Virgen María. Eso quizás en algún momento les podría traer un tema de ese. Sí, adelante con aquella pregunta. A mí me gustaría que nos hiciera una recomendación. Yo en lo personal estoy muy preocupada precisamente por ese tema, que ahora las escuelas se están dando la tarea de enseñar a nuestros niños que ser gay, lesbiano, está bien. Y que si en algún momento que ellos pueden escoger qué quieren ser, mujer o hombre. Y que si en la casa no los entendemos, que se sientan con toda la confianza de ir con ellos los maestros, porque allí ellos los van a apoyar. O sea, ¿qué hacemos? Yo estoy muy preocupada por eso. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Y es por eso que traje este tema hace rato de la que le hablaba de lo de la escuela, ¿verdad? De la liberación de géneros. Lo más recomendable, hermana, es nosotros como padres doblemos rodilla. Estemos en oración por nuestros hijos y enseñarles lo que Dios al principio, qué fue lo que hizo. Nada más hizo hombre y hizo mujer. Ojo, no significa que una desvariación
sea mala, porque mucha gente es lo que critica a nosotros cristianos católicos, de que los gays no los aceptamos. No, no es cierto. También son criaturas, son hijos de Dios. Lo que la Iglesia católica cristiana no acepta es el pecado. O sea, ¿qué significa esto? Una persona que está viviendo con otra persona del mismo sexo, ahí es donde está el pecado y es lo que la Iglesia católica no acepta. No significa que no acepta a la persona como es. Por eso siempre la Iglesia católica se la pasa recomendando a los que no pueden confesarse, porque no, de nada les sirve estar confesándose si van a regresar a estar en el pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es instruirnos. En Génesis nosotros tenemos la respuesta para nuestros hijos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Aquí no hizo ni mujer-hombre o hombre-mujer. Nada más hizo hombre o hizo mujer. Pero también nosotros tenemos que abrir nuestra mente y aceptar que de repente hay una desvariación. Pues sí ha habido. No significa que sean hijos del diablo o no significa que sea malo. Lo malo es lo que van a hacer, el pecado. También los tenemos que aceptar y los queremos como hijos de Dios. Entonces, explicarles bien a nuestros hijos, pero antes de nosotros hablar con nuestros hijos, ponernos de rodillas y pedirle a Dios, pedirle a la Virgen, que nos ayude a poder llegar al corazón de ellos. Y créanme que sí se puede. Nomás que hay que acabarse las rodillas. ¿Sí le contesté, hermano? Con el ejemplo, sí. Sí, con el ejemplo. Por eso les decía, nosotros somos los que damos testimonio. Y se los damos a nuestros hijos. Si nosotros no damos un testimonio de amor, pues nuestros hijos no les pidamos amor. Entonces, sí. No es en contra de la ley de gobierno, porque entonces estaría usted en contra de la ley de Dios, porque primero Dios le dio a sus hijos a usted. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear unos buenos hijos y unos hijos santos. Entonces, lo más simple, un ejemplo bien sencillo. Cuando los niños nacen, cuando una criatura nace en el hospital, bueno, eso hace unos 3 años atrás, ahorita quién sabe qué hagan en el hospital, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan cuando nacía una criatura en el hospital y si era niño, ¿qué decía la enfermera que lo recibía? Es niño. Y si era niña, pues decía, es niña, ¿verdad? No decía, toma, aquí está y quién sabe qué va a hacer. Ahorita a lo mejor sí ya lo hacen, porque eso lo está impartiendo el gobierno. Pero fíjense en que eso va a llegar a terminarse. Porque Cristo dijo que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Y los mismos gobiernos se están dando cuenta de que eso no está funcionando. Porque, por ejemplo, en Argentina está un caso que sonó mucho de un señor de 58 años que decidió que él se sentía una niña de 8 años. ¿Y qué creen? El gobierno se lo aceptó. Entonces, pues ella, así dice la nota, ¿verdad? Él quería pues que lo adoptaran unos padres, porque ella se sentía una niña de 8 años. Y era un señor de 55 años, 54, 55. Entonces, pues lo adoptó una familia. Y esa familia tenía puras jovencitas. Y ese señor, que era niña, pues violó a una de esas hijas de ellos. Entonces, ahí ya se están dando cuenta de que no está funcionando. Aquí tiene una pregunta, hermano. Sí, levanta la mano para que lo vea el hermano. Ahorita le llevo el micrófono. Aquí está el micrófono. Okay. Lo mismo miré también en un reporte que hicieron que eran unos gays protestantes a favor del LGTB o no, algo así, y eran protestantes contra la defensa de ellos y eran gays y adoptaron 2 niños. Después resulta que esos mismos protestantes violaron a sus hijos adoptivos y los ponían en pornografía infantil también. En eso también el gobierno no les hizo nada a ellos porque ellos eran los líderes protestantes de ese grupo.
Por eso digo yo, en vez de que les den a los niños, a las personas, aunque no tengan mucho dinero, se los dan a las personas ricas y de diferentes sexos, nomás, y les hacen daños también a ellos. Sí, y eso está pasando y va a seguir pasando hasta el día que nosotros lo sigamos permitiendo. Por eso les decía hace ratito, nosotros tenemos el poder de que todo esto cambie. Y no es de que vayamos a ser presidentes o vayamos a estar en el Congreso y podamos cambiar. Con el hecho de cambiar a nuestros hijos y enseñarles desde nuestra casa nuestros valores, nuestras raíces y lo más importante, valores católicos cristianos, eso va a cambiar. Porque ya no va a ser tan fácil que a nuestros hijos nos los enleven. Es fácil cuando nos los elevan, cuando los enseñan que no han recibido una enseñanza en casa. ¿Hace cuántos años? Póngale 30 años, hace 30 años yo. A mí, la que me enseñó las cosas de Dios fue mi abuelita. Me ponía a hacer el rosario. No me gustaba, pues yo tenía 8 años. Me llevaba, ella ayudaba en la parroquia, era la que se encargaba de abrir la parroquia, prácticamente se encargaba de todo en la parroquia. Entonces, cuando no había alguien en el coro, ahí me aventaba a mí. Cuando no estaba un monaguillo, ahí iba yo. Para todo me tenía allí. Yo no entendía, no es como que... En un momento me gustaba y a veces, pues como un niño, ¿verdad? Renegaba, yo quería estar mejor jugando. Pero gracias a ella, ahora estoy aquí. Por eso les digo, lo importante es en casa, lo que le enseñemos a nuestros hijos. Desafortunadamente, en mis tiempos, y creo que en los tiempos de todos, por eso estamos aquí sentados, alguien, ya sea mi mamá, ya sea mi abuelita, mi papá, mi abuelito, o alguien de la cuadra, me enseñó algo de Dios, que ahorita está empezando a dar frutos. Imagínense si no les estamos enseñando a nuestros hijos nada de Dios, el día de mañana, ¿qué frutos van a tener los hijos? Aquí el Señor tenía un comentario, hermano. Ok. Con permiso. Ahí tiene. Para la señora que dijo algo por ahí atrás, que tiene una duda acerca de la educación que le están dando allá en la escuela, hay algo que dice en la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, es el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verán el reino de Dios. Y el hermano nos hacía hincapié, ¿verdad? Que qué importante es nosotros como padres darnos un momentito, dejar un poquito la flojera y leer la Biblia. Y lo tenemos a él, si tenemos alguna duda, pues hay que atosigarlo con esas preguntas, con esas dudas que tengamos para que nos sean aclaradas. ¿Para qué? Para que también esa instrucción le llegue más clara a nuestros hijos. Es importante porque el asunto está en que ahorita con tanta información allá afuera y con tanta información que ellos tienen a través de sus teléfonos, de sus tablets y la poca información que tienen de nosotros como padres, que somos los más importantes, ellos pueden tomar cualquier cosa como buena, como válida, y eso no es así. Eso no es así. Y Dios lo dijo muy clarito, ¿verdad? Dijo, hombre y mujer los hizo, hombre y mujer los creó. Nada más. No hay más vuelta de hoja. Para que no se dejen engañar por personas que quieren inculcarles cosas, incluso los quieren a ustedes meter en predicamentos, porque una cosa es que les den información y otra que sea verdadera, que sea verídica. A mí me dijo alguien, ¿verdad? No me hables de él, soy ella. Y le digo, ok, mira, yo soy un zapato, pero por favor trátame con respeto. Yo me siento zapato, pero me ves, yo parece que soy un hombre, pero soy un zapato, ¿sí sabías eso? Y la persona se quedó así como que también, pues le contradije, ¿verdad? Lo contradije con esa manera de pensar, de esa manera de discernir las cosas. Entonces, dejemos un poquito, démonos un tiempecito y agarremos ese libro tan hermoso de la Biblia y poquito a poquito es como aprender el inglés. Una palabra al día nos va a ayudar a aprender más y más el idioma. La Biblia es un libro muy largo, muy extenso,
pero es muy interesante y es muy bonito. Y yo pienso que con un poquito que agarremos, empezando con, aunque sea con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es muy importante para que tengamos una base también nosotros de crecimiento y crecimiento moral, porque es muy importante el crecimiento moral primero para que nuestros hijos vayan ya preparaditos allá, al mundo, afuera, a la escuela, donde los van a tratar de hacer bolas. Gracias, hermano. Por allá tenía alguien más una pregunta, hermano. Por allá, si quieren levantar la mano, por favor, quien tenía la pregunta. ¿Tenía una pregunta? ¿Nadie? Ok, seguimos entonces. Y realmente sí, y fíjense, no nada más ahorita nuestros hijos tienen ese ataque de lo nuevo que viene, ¿verdad? Sino que también hay hijos de los hermanos separados. No sé si a ustedes les ha tocado que lleguen sus niños y papi, me dijeron esto de que la Virgen María pues no es virgen o X, ¿verdad? O que un amiguito me dice que nosotros como católicos somos unos idólatras. Ya también se está metiendo a las escuelas también estos ataques ahora con los niños. Y nosotros, nuestros hijos católicos, ¿qué están haciendo? ¿Mande? ¿Se defienden? Qué bueno que se defiendan. Permítame. ¿El micrófono? Micrófono. Si quiere, quédese aquí, hermano, aquí conmigo para que esté al pendiente. Bueno, yo a mis hijos les he dicho que ellos no tienen que tener vergüenza de nada. De hecho, ayer mi hijo tuvo un torneo grande y mis hijos son de que él también mucho lo vemos, que él antes de entrar a jugar fútbol se persina y entra, ¿verdad? Es un equipo, un partido normal y eso. Mi hijo ayer se hincó, se estaba persinando, entró y los referees se le quedaron viendo, así como que, ¿qué está haciendo? El entrenador le dijo, esas son sus creencias de él. Y ya se levantó mi hijo y él es de 16 años. Entonces yo sí sentí como todas las miradas hacia él porque él se hincó, persinó, rezó y se paró. Y son luchas, ¿verdad? Es agresividad, pero o sea, el hecho de que les enseñemos que no tienen que tener vergüenza de lo que creen, eso es una cosa muy importante. Es muy importante. Y que en todos los lugares ellos den la señal de que son cristianos católicos. ¿Y cuál es la señal de cristiano católico? La cruz. La cruz, ¿verdad? La cruz es la señal de que cuando vemos a alguien que trae cruz, automáticamente decimos, es católico. Sí, automático, o sea, esto es automático. Y peor si lo vemos que se está santiguando, total. Sí, porque nosotros solamente lo hacemos. Entonces, es muy importante eso, qué bueno. Pero imagínense que los ataques no nada más sean de puras miradas, que los ataques sean para estar como cambiándoles el chip a nuestros hijos. Y después nosotros ya llegan nuestros hijos a una edad en donde ya no les podemos ni decir nada, ni decir ni mandarlos, porque es una edad de la adolescencia de que nos dicen los niños, yo no te pedí nacer, que es lo único que no nos piden, ¿verdad? Pero ahí ya no les podemos nosotros mucho hablar. Nosotros podemos hablarles ahorita, como ahorita que ustedes los están trayendo aquí al catecismo. Es la etapa y la edad más adecuada que los niños están dóciles a que lo que nosotros como padres les vamos a enseñar es lo que van a tener reflejo más adelante. Como dice la señora, ven al papá, pues el niño lo está haciendo. Imagínense que los niños vean a un papá que agarra la palabra de Dios y que si viene alguien a tocar la puerta, en vez de escondernos o cállense, no estemos o algo, pásenlos. Y podamos platicar con ellos y podamos. Hermana, ¿me buscas a Santiago 5:19 o 3:19? Y podamos sacarlos del error. Ellos también el día de mañana van a querer hacer lo mismo. El problema es de que no nos están viendo a nosotros actuar. ¿Cómo lo van a hacer ellos? Pero eso sí, somos muy buenos para exigirles cosas que nosotros no hacemos. Los queremos mandar al catecismo y los niños, yo no quiero ir. No, pero que tienes que ir. Y ven al papá que está acostado y tú vas y no, vayan ustedes, yo voy a ver el partido. ¿Ustedes creen que ese niño con muchas ganas va a ir? En cambio, ve al papá que está, porque el papá, acuérdense que somos la cabeza del hogar. No significa que tenemos que dominar a una forma de que los estemos al extremo, ¿verdad? Somos cabeza del hogar como Cristo es cabeza de su iglesia. Lo dice la palabra de Dios.
Entonces, precisamente porque nosotros somos la cabeza como padres de ese hogar, nosotros somos los primeros que tenemos que estar al pie, listos para venirnos al catecismo y a misa, sin titubear. Porque ¿qué pasa? A la mujer se le da facilito las cosas de Dios, al hombre le batallamos. Pero cuando la mujer ve que el hombre no se levanta de la cama y está todavía ahí acostado, tiene dos opciones, de venir o no ir. Pero a la mujer como que dice, ay, pues sí, está bien, mejor nos quedamos. Pero cuando la mujer ve que el hombre está firme y nos vamos, hasta con más orgullo y ganas la mujer agarra y vámonos, mijos, agarra a sus hijos. Por eso los padres somos una fuente muy importante de un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 5:19, hermana? Si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. ¿Se fijan? Si nosotros salvamos una alma, vamos a hacer nosotros que esa alma se le borren muchos pecados y hasta de nosotros también. Entonces ese es un mandamiento de Dios para nosotros. No es como que nada más entro a un club de cristiano católico y ya soy cristiano católico porque soy bautizado, pero me puedo seguir comportando como se me pegue la gana. No, tenemos responsabilidades. Entonces ustedes mismas están viendo ya el problema que se está viniendo. Están viendo el problema que tenemos ahorita, que no hay muchos sacerdotes. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Preguntas? Sí, por ahí, hermano. Estoy durmiendo. Sí, oiga, así como dice usted, la Biblia ayuda mucho. Como les digo, sí es cierto, la Biblia ayuda mucho, porque a mí hace meses atrás, hace unas semanas todavía, me estaba atacando mucho el enemigo. Incluso yo vine a pedir, anduve pidiendo en todas las iglesias católicas. Hasta aquí vine en un, ¿cómo se llama? Los que hacen los sábados, grupos de oración. Yo vine mucho, estuve pidiendo a los sacerdotes, porque a mí el enemigo ya me estaba matando. Estuve bien mala, ya no podía ni salir. Yo a veces venía aquí, pero no era yo, me aparentaba estar bien, pero no. Vine como 2 veces. La primera vez pude estar ahí en este grupo. La segunda vez ya no pude. Por eso la Biblia dice, no, oiga, porque yo tengo una Biblia de católica, soy católica. Entonces yo leo mucho la Biblia y sí funciona. Dios se escucha y yo creo a la Virgen. Pero cuando yo estuve ahí en el grupo de oración, a mí había nomás una persona que se acercó, porque a mí me atacó ahí, el enemigo me dio pánico. No se acercó nadie más que una persona. Y ahí yo me sentí bien mal, incluso yo tuve que salirme corriendo. Por eso dice la Biblia, no, hay que amar al prójimo, hay que amar a ayudar a los demás si ocupan ayuda. Yo me fui bien mala y me sentí, todavía me acuerdo, pero pues todos cometemos errores. Y sí, toda la gente que me están escuchando, la Biblia sí ayuda mucho. No hay un solo día que yo no leo la Biblia, no hay un solo día que no le doy gracias a Dios porque ya me está sanando, porque estuve bien mala, yo ya no podía, entrar a la iglesia. Yo estuve bien mala, vine a pedir ayuda, y ese día que yo vine allí en este grupo de oración, nadie me acercó a ayudarme. Yo estaba esperando que todos acercaran para que pidieran por mí, pero se me hace que me tuvieron miedo y yo me salí corriendo. Nomás había una hermana que salió y ella me llevó en mi casa, pero en cualquier parte me estaba atacando muy feo el enemigo. Pero yo no me rendí, yo sigo y sí leo mucho la Biblia
todos los días, todas las noches les digo a mis hijos, antes de dormir, vamos a leer el Salmo 91. Ya tengo mucho tiempo leyendo. Y sí, y Dios me reveló muchas veces, hasta me apareció en el cielo. Pero yo por eso nomás yo quiero decir, hay que ayudarnos. Si hay alguien que necesita ayuda, ayudarnos, ¿verdad? Por como dice la Biblia, yo estoy aprendiendo mucho de la Biblia y gracias a Dios yo ya no podía entrar a la iglesia católica, ninguna iglesia ya podía entrar porque el enemigo ya no me dejaba, pero ya gracias a Dios ya como 2, 3 semanas que ya estoy libre de ese enemigo, ya puedo, ya me siento a gusto, ya soy yo otra vez. Muy bien, gracias hermana. Pregunta, ¿usted puede comulgar? Sí, yo estoy casada bien. Ok, en la palabra de Dios nos dice que para retirar a los malos espíritus tenemos que hacer 2 cosas. Porque cuenta el pasaje, ¿verdad? De que venían los discípulos bien contentos y diciéndoles al Señor, pues, en tu nombre, quitamos demonios, sanamos. Pero le dicen, pero hay uno que no pudimos. Hay un demonio que no pudimos sacar. Y Cristo fue y lo sacó, regresó y le dijeron, bueno, ¿y qué hiciste? Y dijo que hay demonios que con ayuno y oración se van. Y si están comulgando todavía, peor todavía. Porque tenemos a Cristo, cuerpo, divinidad en nosotros. Entonces, sí, gracias por el comentario, hermana. Quizás no se le acercaron en el grupo porque ahorita con lo de la pandemia, todavía en muchas partes, en muchos grupos, tenemos esa restricción. Puede ser. Pero si usted ve a alguien en esa situación, ¿usted la deja? El detalle, hermano, que por ejemplo nosotros como apóstoles de la palabra no podemos hacer ciertas cosas. No sé yo exactamente los reglamentos de los grupos de oración, cómo se manejen, pero por ejemplo nosotros como católicos cristianos no podemos imponer manos a menos que estemos autorizados por el obispo. Pues supuestamente ustedes saben más la palabra de Dios, sí, al igual que los grupos de oración. ¿Le puedo contestar a Tatiana? Ella dice que nadie la ayudó. Pero yo le quiero dejar bien claro que no, aunque esté en el grupo de oración o esté en lo que sea, nadie, aunque estén estudiados, nadie te va a ir a poner manos ni orar por ti. Pueden orar de lejos, porque lo que tú traías, tú necesitabas un sacerdote. Solo el sacerdote podía hacer eso por ti. O sea, yo te puedo ver que estás mal, lo que tú tienes, yo me endemonio. Yo no estoy preparada para eso. Nadie está preparado, ni ellos. Entonces tú necesitas un sacerdote. Tú te sentías mal, tenías que ir con un sacerdote. Nadie está preparado. Bueno. ¿Usted está en el grupo de oración? No, pero nadie, ni los de grupo de oración, aunque tú se sienta mal, ellos solamente te van a decir, ve a buscar un sacerdote, porque ellos no pueden hacerlo. Solo ellos me decían, ponte firme. Sí. Yo estaba haciendo todo. Primero fui a la iglesia católica, pedí mucha ayuda. ¿Quiere comentar aquí? Mucha ayuda, pero El micrófono no se y cuando yo empezaba a rezar, no se oye el lo de enemigo lejos. se alejaba. Yo les expliqué antes que empezar allí, pero nadie se acercó, más que una persona me sacó, yo tuve que salirme corriendo. ¿Qué es lo que nos quiere? Y ahí fue lo que me decepcionó. O sea, le preguntaba a la señora que si estaba... Con el micrófono, con el micrófono. Sí, porque me decepcioné en esa noche, en ese día. Porque yo no estuve aquí, yo no pude venir esa noche. Y cuando me habla mi señora bien desesperada y diciéndome que se había salido en el grupo de oración y que ninguna de las personas había hecho algo, salió corriendo del cuarto del edificio. Solamente salió una persona y ese momento yo estaba lejos y no podía venir. O sea que me sentí, ¿por qué? ¿A qué venimos? Si las personas que estaban ahí pudieran haber, cálmate, espérate, no te vayas, quédate aquí hasta que estés tranquila. No, sí, pero es que
somos de la secta. Las sectas todos se te van a meter. O sea, ellos, ay, poner mano, nosotros Sí, no pero podemos ¿por qué hacer. no le dijeron, cálmate? Por eso, Una pregunta. yo sé que ustedes luego decimos, no funciona, no. Es que aquí, cuando ella lo que ella siente, ella necesita un sacerdote. Ella tiene que buscar ayuda de Una pregunta. Perdón, una pregunta. ¿Usted llegó y les comentó su problema? Ok, está muy bien. Mire, para cerrarle poquito ya aquí a esto, no se nos vaya a salir. El detalle es este. Aunque sea en grupo de oración, ahorita, por ejemplo, el grupo de oración, hasta donde yo sé, no tiene mucha como era antes. No están permitidos hacer muchas cosas que se hacían antes. Ahorita, de hecho, si se dan cuenta, antes aquí se hacía un retiro por el grupo de oración en noviembre. Y se hacía un retiro espiritual en el mes de, creo que mayo, que se iban 3 días, ese retiro de iniciación creo que se llamaba. Ahorita hay como unos 3 años que no se ha llevado a cabo, porque precisamente ya se estaba llevando al grupo de oración como si fuese una secta, de que ya todos querían imponer manos, todos ya hablaban en lenguas, todos ya hacían un montón de cosas, y se estaba corrompiendo todo esto. Entonces, ahorita, si usted les comentó y les dijo, quiero pensar que no están preparados para poderla apoyar, no significa que esté fuera del grupo. De hecho, usted puede regresar al grupo, las oraciones le pueden ayudar, pero sí es lo más recomendable es de que usted vaya con un sacerdote y el sacerdote le va a dar una guía espiritual de cómo hacerle. Ahora, la oración es muy poderosa porque Cristo nos la dejó. Y Él siempre nos dijo. Pero oiga, ¿cómo la doña Elenita lo conoce, verdad? Sí. Porque ella no me tuvo miedo. Ella me abrazó y me dijo, cálmate, y empezó a rezar, y se me fue y me calmé. No le ha pasado nada. Miren, le voy a decir qué pasa con nosotros los católicos. Usted estaba diciendo que la palabra de Dios nos dice que hay que amar al prójimo, ¿verdad? Y es un mandamiento. Cristo nada más vino y reafirmó los mandamientos y dijo que el primer mandamiento es amarás a ¿quién? A Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a hacer una dinámica ahorita y a lo mejor con esto le voy a contestar. Cuando nosotros estamos en la iglesia y nos vamos a dar el saludo de la paz, de hecho, vamos a hacer esa dinámica. Démonos el saludo de paz, unos a otros. Háganlo. Hasta allí. Les voy a preguntar, ¿cuántos de todos los que dieron este saludo se quedaron y le dijeron la paz de Cristo y lo miró a los ojos? ¿Cuántos? Nadie. Si se fijan la indiferencia que tenemos nosotros como cristianos católicos, el mandamiento es que nos demos la paz, pero agarremos, la paz esté con usted, o la paz de Cristo. Pero yo hago el contacto con los ojos, es muy diferente a lo que hacemos todos. ¿Puedo yo hacer esto? Sí, aquí, paz. Y paz, y paz, y paz, pero ni siquiera supe a quién saludé. ¿A quién le estoy dando yo la paz? ¿Sí? Entonces, eso no es de asombrarse. Eso pasa en todos los grupos, de que no tenemos la conciencia de ponernos a ver lo que Cristo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no, observen en la misa, todos se dan el saludo de paz, pero ni uno se mira a los ojos, ninguno. ¿Por qué? Porque no tenemos esa calidad, ese acercamiento con la persona como cristianos que tenemos que hacer. Entonces, quiero pensar que eso es lo que pasó en el grupo. No es que no la quieran o no la acepten, lo que pasa es que sí estamos por muchos años. Qué bueno, hermana, porque también acuérdese que Cristo dijo que hay que amarlos y perdonarlos. Y la forma de que usted no les tenga rencor es de que regrese y usted les cuente su testimonio de vida. Y posiblemente usted les va a ayudar a ellos a que sean más de amar a la persona. Ahí el detalle, hermana. Ahí sí ya estaba mal. Desafortunadamente,
Desafortunadamente, por la frialdad de nosotros como cristianos católicos, hacemos que las demás personas, en vez de ayudarlas, busquemos con los grupos proselitistas. Los grupos proselitistas, ¿y qué pasa? Allá sí me oyen, allá sí me escuchan, allá se escucha, se siente bonito. Y al final renegamos de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y qué pasa? En esta ocasión Cristo tuvo la culpa de esto que pasó. Y se fue a buscar ayuda donde no está Cristo. Su pregunta. Sí. Usted dice de que ella está mal que fue a donde otra. Sí, me parece que sí. Pero ella buscó primero con sus hermanos de iglesia. Primero vino aquí. Ella estaba en un momento desesperado. Ella no sintió un amparo, una ayuda. Entonces ella estaba desesperada. Ella buscó en otro lado. Por eso les decía, desafortunadamente nosotros como cristianos católicos no tenemos ese acercamiento, no tenemos ese amor al prójimo. Somos tan indiferentes. Por eso les hice esta dinámica ahorita de la paz. Sí. En parte no tiene la razón, hermana, porque ahí le va. Le voy a decir el por qué no tiene la razón. Yo, por ejemplo, si ahorita aquí el sacerdote a mí me viene y me regaña y me grita, yo tengo la razón de irme de la iglesia. Tengo justa razón de ya no regresar a la iglesia, ¿verdad? Porque a mí me regañaron y me gritaron. Yo vengo con una necesidad. Vengo, se la expreso al Padre. El Padre, en vez de ayudarme, me grita y me corre. Tengo la justa razón de ya no regresar yo a esta parroquia, porque no me ayudaron. Pero ¿qué cree? ¿Usted cree que haría Jesús? Nosotros como cristianos católicos, ese pequeño pasito de que yo tengo la razón, es lo que nos ha llevado a muchos de irnos de la iglesia católica. Miren, cuando empezó los grupos proselitistas en 1500, que fue con Martín Lutero, en la iglesia de México, la arquidiócesis decía, no se preocupen, eran miles de católicos, millones de católicos, se va uno o dos, no pasa nada. Ahorita la iglesia está sufriendo, porque desde un principio no se puso enfocado en eso, porque decía, no pasa nada. Ahorita ya son miles de hermanos separados que se fueron a los grupos proselitistas, precisamente pensando en que tenía justo hacer lo que hizo. Y desafortunadamente, al que estamos renegando es a Cristo. Y aquí no hay nada justo de que yo me voy porque el hermano me vio mal. Tenemos que ser un poquito de más congruentes y decir, bueno, en esta ocasión ya fui a 5, ya fui a 20, ya fui a 30 iglesias y ninguno me ayudó. ¿Qué puedo hacer? Acuérdense que nosotros como cristianos católicos nos tenemos que guiar por jerarquía. Si el sacerdote no me hizo caso, yo me voy con su obispo. Ya si el obispo no me hace caso, entonces yo me tengo que ir más arriba. Por eso es que nosotros nos manejamos por jerarquía. No porque si me ve bonito o si sí me trató bien. De verdad, hermana, yo le pido perdón por los hermanos que posiblemente no tuvieron el tacto. No en ningún momento escuchó que dijeran otra cosa. Yo viví en mi propia carne cómo me hizo así, cómo salió. Y desde esa vez yo sentí otra persona. Ok. Mire. Pero primero lo que yo les voy a entender a todas las personas, yo fui primero en mi iglesia católica a pedir ayuda. Y ya no había otra forma. Ya fui porque yo ya no aguanté, ya me estaba consumiendo. El detalle, hermana, no significa que los grupos proselitistas no tengan un poder, porque hasta Satanás tiene poder, y Satanás también habló con la Biblia, y Satanás puede hacer muchas cosas para que nosotros nos podamos enfocar y decir, aquí sí está bonito. ¿Sabían que ir nosotros, fíjense, nada más de ir a escuchar la doctrina de los hermanos separados estamos pecando, y se llama pecado de apostasía, y es un pecado mortal? Entonces,
es tener mucho cuidado. Por eso yo les traje el tema de la Biblia hoy, para que nos diéramos cuenta en dónde yo estoy parado y qué es lo que tengo que hacer. De verdad, hermana, perdón por los hermanos que posiblemente no supieron acogerla en su problema, pero no significa que por eso, es por ejemplo, yo estoy casado, ¿verdad? Yo llego y quiero llegar a platicar con mi esposa o tener lo que los matrimonios tenemos, ¿verdad? Y resulta que no me lo da. Entonces yo tengo que agarrar y voy a ir a buscar a donde sí me lo den. ¿Es justo? No tengo justo porque pues no me lo dieron. Pero significa que yo tengo que ser fiel a lo que yo prometí. Lo mismo es con la Iglesia Católica. Tenemos que ser fieles. Uh-huh. Pero ¿qué cree? Que ese pecado mortal se le puede perdonar si usted va y se confiesa con el sacerdote. No hay nada difícil. Ok, para... Uh-huh. Hemos andado con médicos y no le más que le dan pastillas calmantes, pero ese no. ¿Qué tipo de médico? Tiene su doctora de cabecera y pues sí nos han recomendado lo que usted está diciendo es psiquiátrico, pero pues no. Listo para la noche. Sí, vamos a ir para allá. Y una cosa, no poner la confianza en él. El hombre siempre te va a fallar. Pon la confianza en él. Porque vas a ir a muchos lugares y a lo mejor te vas a decepcionar. Pero no pongas la confianza, por ejemplo, en mí o en el grupo, ni hasta en el sacerdote, sino pon la confianza en él. Acuérdense, ya para terminar, hermanos, porque se nos está saliendo del tema, acuérdense de que nosotros como cristianos católicos y en esta iglesia nosotros tenemos la plenitud de la gracia de Dios. Tenemos la plenitud. Entonces, en la iglesia católica tenemos ayuda, sí. De hecho también, si usted se enfoca con un sacerdote la va a enfocar a un sacerdote que es exorcista. O sea, no es como que llega con el padre Tom y ya le va a hacer, no. La tienen que encaminar con una persona que se especializa en lo que le está sucediendo a usted. Por eso es que no es como que no le quieran hacer caso. Lo que pasa de que los cristianos católicos, y eso está bien que sean así, que tienen que ser como que de repente dicen, a ver, espérate, necesito más pruebas. Si se dan cuenta, para que llegue a ser un santo alguien, tiene que haber un estudio muy a fondo. No significa que no la puedan entender. Si usted llega y busca la ayuda adecuada con el sacerdote, ahí es cuando ya lo pueden enfocar. Qué bueno. Y siga, hermano. Entonces, para terminar. Sí. ¿De apostasía? Ok, de apostasía. Sí, yo lo entiendo usted, pero obviamente no es que es muy afectivo el que usted se disculpe por los de grupo de oración. Y yo ahora sí que en esta manera pienso que cualquiera de nosotros puede entender, ¿verdad?, que la señora se fue hacia otro lado y ella tiene el pecado, sí. Lo único que yo digo, si vamos a explicar o poner el ejemplo hacia los demás, en este caso como el grupo de oración, ¿por qué se reclinaron todos hacia un lado y solamente hubo una persona? Yo sí digo, ok, si vamos a aplicar con el ejemplo, el único ejemplo fue esa persona, o sea, la persona que ahora sí que la trató de tranquilizar. Y como dice usted, señor Eddie, sí es cierto, solamente la hubieran orientado y no, ahora sí que no hacerse a un lado todo. ¿Sabe qué? Al lugar que usted debe de ir es aquí. El detalle que, otra vez, es como que yo me pondría a hablar por el grupo de oración que realmente yo no sé cómo se manejen. Lo que yo quiero pensar es en el problema que pueda haber estado pasando la señora,
pues ellos no están capacitados y no saben cómo lidiar con esa situación. Ahora, el ejemplo está bien claro, ¿verdad? Yo les decía ahorita que hay que trabajar con el ejemplo en nuestra casa. El ejemplo que nosotros como cristianos católicos tenemos bien claro es Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer por el hermano. ¿Quién cree que esté dispuesto a dar la vida por el hermano? Es difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, para terminar con nuestro tema, nosotros hoy día traemos una invitación. De hecho, iniciamos el día de hoy con una nueva misión que tenemos como apóstoles de la palabra. Nosotros vamos a empezar el día de hoy vamos a empezar nosotros con la Biblia peregrina. ¿Qué es esto? La Biblia peregrina es como las imágenes, no sé si ustedes han acudido con alguna imagen que traen de peregrina. ¿Sí? Ok. Esto es parecido, solo que nosotros, el objetivo de nosotros es de que nosotros queremos dar a conocer la palabra de Dios. Va a estar en casa de cada persona que lo necesite por 8 días. Nosotros vamos a ir el primer día, les vamos a dar un tema, les vamos a enseñar a manejar la palabra de Dios, básico. Y de allí pues ustedes van a estar 8 días, todos los días, leyendo un pasaje, haciendo sus oraciones, que también se las vamos a dejar. Entonces, hoy en misa vamos a estar allá dando también este anuncio para quien guste. Es una primicia que les traemos, nadie más sabe, apenas ustedes ahorita se están enterando de que vamos a tener la Biblia peregrina. Va a estar peregrinando por 8 días en casa de cada quien la necesite. Quien guste de ustedes podemos inscribirlos y puede llegar la palabra de Dios a su casa. El objetivo que queremos nosotros hacer con eso precisamente es eso, hermana. En promover el mandamiento que Cristo nos dio, que se amen los unos a los otros, ¿como qué? Como Cristo me amó a mí. Entonces, si nosotros no creemos y no practicamos este bendito mandamiento, pues, ¿qué nos espera? Y en todos los grupos vamos a encontrar muchas cosas, porque acuérdense, somos humanos, los humanos nos equivocamos, pero no significa que la culpa la tenga Cristo. Yo, por ejemplo, yo puedo ser bien indiferente con alguna persona, a lo mejor hasta sin darme cuenta. Y yo voy a ser preso de esa persona que se va a ir, porque no fui con el amor que Cristo me mandó. Por eso les hice la dinámica de la paz. Cálenle el día de hoy, oiga. Fíjese en la iglesia el día que vayan a dar la paz, cuántas personas lo ven a los ojos. Y si no, hágalo usted, empiécele por usted. Y siente ese acercamiento con los hermanos. Eso que Cristo nos dijo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. Tan solo en eso simple les demostré cómo estamos los cristianos católicos. Todos. Aquí estamos todos. Aquí no es de que no, yo ya no lo hago, yo ya estoy de este lado. Todos somos indiferentes en alguna cosa. ¿Qué pasa? Encontramos a alguien en la calle con necesidad. Soy cristiano católico. Tengo que tener en mente de que tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo. Y a veces hasta hacemos esto así, miren. Nos vamos. Se nos acercan homeless, a veces ya no le queremos dar dinero porque hasta nos da coraje de que si le vamos a dar una ayuda, se lo va a ir a tomar en sus vicios. Yo mejor no le doy nada. ¿O qué decimos? Está muy joven, puede trabajar. Ahí Dios nos está mandando una prueba de que tenemos que calar ese mandamiento. Es más, no nos vamos con los hombres. Hay veces, a mí en mi casa me pasaba. Yo le mandaba dinero a mi mamá y a mí me daba coraje porque se lo daba a mi hermano. Yo no le voy a mandar ya porque pues yo se lo estoy mandando para ella. Hasta que ella me dijo, hey, tú me lo mandas a mí, yo sabré en qué me lo gasto. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Yo doy la ayuda, sabrá Dios cómo la van a utilizar esa ayuda. Entonces, hermanos, pues tenemos una muy grande tarea. Gracias por su testimonio, hermana. Esa tarea que tenemos el día de hoy es eso. Pedirle a Dios que nos haga amorosos con el prójimo. No nomás con mi familia, con los demás. Para que evitemos que otra hermana de aquí, de este grupo, vaya a buscar a un lugar donde no tiene que buscarlo. Entonces, creo que tenemos otra invitación para el 26, ¿verdad? El 26, Nidia. ¿Para la otra invitación cuándo es?
Ok, voy a primero dar las gracias. Estuvo una plática muy interesante y creo que todos aprendimos algo el día de hoy. Entonces quiero pedir